Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a la entrevista Venevisión. Les saluda Eliezer Hernández en esta oportunidad para conversar con Francisco Torrealba, diputado ante la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela y además integrante de la delegación que representa al Gobierno Nacional en el diálogo en México. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Eliezer. Con tu permiso y como estamos respetando el distanciamiento social, me voy a permitir retirarme los dos tapabocas que uso para conversar de manera más fluida con nuestros usuarios y usuarias. Muchísimas gracias. Queremos conversar con usted precisamente varios temas que tienen que ver con el diálogo en México. Hay dos acuerdos que ya se han publicado y que precisamente el día de hoy la Asamblea Nacional en su sesión extraordinaria estará realizando un acuerdo para poder apoyar esto que se ha hecho en México ya. Sí, correcto. Son los dos primeros acuerdos parciales que son al mismo tiempo también acuerdos tempranos que está produciendo esta mesa que auspicia el gobierno del Reino de Noruega y que posibilita también el anfitrión, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de México, y que, bueno, también acompañan ahí por parte nuestra el gobierno de la Federación Rusa y por parte de la delegación de ese sector de la oposición, el gobierno de los Países Bajos. Los primeros acuerdos que habrán de ser ratificados hoy en la plenaria de la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, y que tiene que ver, uno, con la atención a las necesidades sociales del pueblo venezolano. Ustedes saben, el pueblo venezolano, principal víctima de las agresiones y del bloqueo que ha sufrido injustamente nuestra República Bolivariana de Venezuela. Y el otro que tiene que ver con la ratificación de la defensa de la integridad de nuestro territorio, específicamente del territorio de la Guayana Esequiba, que le pertenece a Venezuela y que debe ser, como corresponde, defendido por todos los venezolanos y las venezolanas en todas las instancias que corresponden, las instancias legales. Saben ustedes también que sobre la Guayana Esequiba se ha planteado una instancia que es ilegal, que nosotros no reconocemos, y nosotros nos apegamos a los laudos firmados entre las partes en Ginebra. Ahora, esta nueva comisión de diálogo o esta comisión de diálogo en la que usted es integrante, ¿en qué se diferencia a las intenciones anteriores de diálogo que hubo en Venezuela? Bueno, fíjate, yo creo que a esta comisión se le debe agregar como aporte el hecho de que ha sido suficientemente probado, digamos, que no tiene ningún sentido mantener una política de agresión y de causarle sufrimiento y dolor al pueblo venezolano, que la han auspiciado estos sectores de oposición, ha pedido al gobierno de Estados Unidos de Norteamérica de que imponga medidas coercitivas unilaterales o sanciones ilegales, sanciones criminales, sanciones que alcanzan características de genocidio. Bueno, ya se ha visto después de que se fracasó lamentablemente en el diálogo en Dominicana y en el de Oslo y en los que se han dado anteriormente, ya se ha visto suficientemente, creo yo, que no tiene ningún sentido que no nos pongamos de acuerdo para salir adelante de las grandes complejidades y de las situaciones difíciles por las que estamos atravesando, y que no tiene sentido que se siga castigando al pueblo venezolano, que es un pueblo cuyo único planteamiento ha sido siempre tener derecho a vivir en paz, tener derecho a poder defender su autodeterminación, a la cual tenemos también, por supuesto, derecho como nación independiente, y a la soberanía y a la relación, digamos, recíproca con cualquier otro país, en este caso a la no subordinación, es lo que defiende el pueblo venezolano. No estamos dispuestos, y por eso hemos sido castigados injustamente, porque no estamos dispuestos ni vamos a estar nunca de rodillas ante ninguna potencia ni ante ningún imperio. Ahora, diputado, quizás muchas de las personas que nos están viendo nos preguntan cómo los afecta o cómo los beneficia estos diálogos en México, porque esta mañana se levantó la señora en su casa y no tenía gas, o sencillamente hay municipios en el estado de Aragua que a esta hora siguen con la situación de energía eléctrica luego la explosión de la subestación en Santa Cruz de Aragua. ¿Cómo esto va a beneficiar al pueblo venezolano? Bueno, precisamente, yo creo que uno de los aspectos más relevantes de este diálogo que se desarrolla en Ciudad de México es el que tiene que ver con la incorporación metodológica de los acuerdos parciales o acuerdos tempranos, como también se les denomina. Nosotros estamos confiados en que va a prevalecer la sensatez de nuestra contraparte. Ahí está sentado, lo sabe el país, todo el país lo sabe, está suscrito en memorándum de entendimiento del 13 de septiembre, que hay dos partes. Una parte, la plataforma unitaria de la oposición, así llamada, donde está como jefe de delegación Gerardo Blay, y otra parte, que es el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, donde está como delegado jefe y plenipotenciario el querido colega parlamentario Jorge Rodríguez Gómez. Y lo acompañamos un grupo de mujeres y hombres que estamos
llevando adelante estos diálogos y que van a permitir ya unos 2 primeros acuerdos, pero que esperamos que permitan nuevos acuerdos que apunten hacia eso, hacia la atención de las necesidades sociales del pueblo venezolano. Si nosotros podemos decirle al mundo que no estamos de acuerdo en que nos roben el oro de Inglaterra, por ejemplo, como se lo están robando literalmente en este momento, porque no dejan que la República disponga de esos recursos, entonces Inglaterra tendrá que quedar sin ninguna excusa para seguir ilegalmente privando a los venezolanos de esas riquezas. Y esas riquezas, en consecuencia, podrían ser usadas para atender situaciones de emergencia como la eléctrica que tú planteaste u otras. Son muy grandes las necesidades que tiene el pueblo venezolano, es mucho el sufrimiento y el dolor que se le ha causado y también es mucha la necesidad que tenemos de que nos permitan tener acceso a nuestras riquezas, los más de 1.000 millones de dólares que están bloqueados en Nuevo Banco, todo lo que está secuestrado en las entidades financieras de los Estados Unidos de Norteamérica, los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, que también nosotros lo hemos pagado, o sea, no nos lo están regalando. Nadie se cree ingenuamente que es que el Fondo Monetario Internacional quiere mucho o le importa mucho el pueblo venezolano, sino que ahí hay una cosa que nosotros tenemos derecho y deberíamos disponer de ella para que desde el gobierno nacional se puedan atender esas necesidades, como se han venido atendiendo, pero con grandes ingenios, diría yo, ingenios con grandes inventos o con grandes creaciones de mecanismos financieros para poder honrar, porque Venezuela en medio del bloqueo se le imposibilitó lo más elemental del comercio internacional, que es comprar y vender. A nosotros no nos dejan ni comprar medicinas, ni comprar alimentos, ni comprar insumos o elementos que se requieran para el funcionamiento de nuestra industria y nuestra economía, ni tampoco nos dejan vender. No nos dejan vender petróleo, no nos dejan vender minerales, ni café, ni ron, ni nada de lo que se produce en Venezuela. Entonces, ese injusto bloqueo, ese injusto cerco que se le ha impuesto a Venezuela, es lo que nosotros en medio del diálogo esperamos levantar. Que se sepa en el mundo que en Venezuela nos estamos poniendo de acuerdo como debe ser entre venezolanas y venezolanos y estamos entre venezolanos y venezolanas pidiéndole al resto del mundo que cese la agresión, que cese el bloqueo criminal. Eso es una de las más grandes clamores que tenemos y donde esperamos conseguir coincidencia con la contraparte que allí está representada. El próximo 21 de noviembre los venezolanos escogen a sus alcaldes, gobernadores, Correcto. Diputados regionales y concejales, pero esta situación está planteada tocarla en este diálogo en México. Digo porque ya el Partido Socialista Unido de Venezuela ha presentado sus 3.000 candidatos para cada uno de estos puestos, algo más, algo menos de candidatos, mientras que el sector de oposición ha presentado 60.000 candidatos. Hablar de unidad. Ellos lo dicen siempre que es necesaria la unidad, pero en este momento están demostrando que hay una variedad en esa unidad y, como usted lo dijo hace unos minutos, un sector de la oposición se ha sentado en esta mesa de diálogo. Qué importante es participar el 21 de noviembre. Bueno, mira, yo creo que también todos los sectores de oposición venezolanos ya han entendido que la única forma de poder ganar espacios de elección popular es participando en las elecciones. Nosotros no hemos querido, digamos, interrumpir sus sucesivos errores y sus sucesivas frustraciones que le han causado a su sector. Es un problema de ellos. Ellos dicen que son unitarios, pero la verdad es que son un archipiélago de organizaciones políticas que adversa a la revolución bolivariana y al gobierno de nuestro querido compatriota bolivariano, trabajador, presidente y comandante en jefe Nicolás Maduro Moros. Pero ese es su problema. El tema electoral no ha tenido nunca diferencias en lo concreto, porque en todo momento en Dominicana estábamos listos, lo recuerda el país, estábamos listos para firmar y bueno, una llamada que recibió un delegado impidió que se firmaran los acuerdos. Y con esto lo que quiero decirte es que en términos electorales nosotros nunca hemos tenido dificultades porque la revolución bolivariana y la constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha dado siempre las más amplias garantías electorales, todas las que han requerido, incluso en términos de conformación. La Asamblea Nacional, de la cual formo parte, acaba de designar un nuevo poder electoral y allí es un poder electoral que siempre mantuvo y mantiene ahora también la garantía absoluta de que quien saque más votos es el que va a ganar la elección. De manera que si ellos van a las elecciones y consiguen plantearle al pueblo planes de gobierno de los cuales adolecen en este momento, pero si los crearan y los plantearan y el pueblo viera que esa es una alternativa favorable, pues podría elegirlo. Y tú sabes cómo ha ocurrido en toda esta historia. Nosotros cuando hemos perdido gobernaciones reconocemos a los o las que ganan. Y cuando perdemos alcaldías reconocemos a las que ganan. Perdimos un referéndum con el comandante Chávez. El comandante Chávez valientemente salió a reconocerlo de inmediato. De manera que aquí lo que está planteado es que pueda mantenerse el proceso de fortalecimiento de la democracia venezolana, que no se expresa de otra manera sino con el voto y en elecciones pacíficas,
Aquí no hay chantaje que valga, aquí no hay atajo reñido con la Constitución que pueda servir para asaltar al gobierno. Si quieren en algún día de la historia gobernar este país, van a tener que hacerlo sacando votos. No hay otra manera de que puedan asaltar el poder. Eso no existe, no se permite en Venezuela porque nosotros somos convencidos defensores de la democracia. Sin embargo, hay detractores, hay personas que no están de acuerdo. El caso de Michelle Bachelet acaba de enviar un informe sobre las presuntas violaciones de derechos humanos, de defensores de derechos humanos en Venezuela. ¿Por qué está ocurriendo esto según lo que ustedes puedan ver? Fíjate, yo del informe de la comisionada Bachelet, lo que rescato es que la comisionada Bachelet, igual que el resto del planeta, en su sano juicio, condena el bloqueo criminal genocida y condena las sanciones. Lo demás que dice forma parte de una suerte de excusa y de manipulación que ha intentado prevalecerse y que, según los que la han tratado de imponer, significa que si tú eres, por ejemplo, secretario general de un partido que se opone al presidente de la República, entonces tú tienes derecho a querer matarlo. Si tú eres opositor, tienes derecho entonces a incendiar a una persona viva que te adverse. Si tú eres opositor, tienes derecho a irte con alguno que otro militar que haya sobornado, que son una minoría absoluta, como el tristemente célebre Christopher, y te vas a un punto y entonces desde ahí intentas dirigir una intentona golpista. Y como eres opositor, como eres dirigente de un partido opositor, entonces eso para ti no constituye delito. El planeta tiene que saber que así tú seas un actor político destacado, tú no puedes hacer nada que esté prohibido en la ley, porque entonces no serás un político preso, sino un delincuente que tiene condición de político y que, por supuesto, por ser delincuente y por violar leyes, va a ser sancionado. Porque las leyes son igual para todos los venezolanos y venezolanas, no discriminan entre quienes son opositores o tienen posiciones en un partido político y quienes no la tienen. Aquí, el que intente genocidio, el que quiera dar golpes de Estado, el que quiera invadir Venezuela, el que quiera cometer cualquier delito, esté investido de la autoridad que esté investido como político, va a ser sancionado tarde o temprano, porque para eso están las leyes. No tienen una patente de corso los actores políticos opositores para intentar, por ejemplo, seguir agrediendo al pueblo venezolano impunemente. Finalmente, quería preguntarle, usted que nos viene de la Casa de las Leyes del Parlamento Nacional, donde se ejecutan las leyes día a día, está planteado o está en proceso la reforma del Poder Judicial, ya se escogió un nuevo CNE, como usted lo habría dicho, ya se están relegitimando los poderes. ¿Se tiene planteado un nuevo Poder Judicial en el país, según lo que ustedes están viendo desde el Parlamento Nacional? Mira, nosotros estamos en un proceso de reinstitucionalización muy importante porque después de la descomposición que protagonizó la mayoría opositora durante el periodo parlamentario anterior, lo que nos toca ahora a nosotros con esta nueva mayoría es recomponer el país. Ya dimos un paso importante con el Consejo Nacional Electoral y a su debido tiempo, según los tiempos constitucionales como corresponde, también se avanzará en los otros poderes que haya que avanzar. Por lo pronto quiero decirte que, por ejemplo, en nuestra agenda de hoy están contemplados un conjunto de temas importantes de una comisión, una alta comisión que designó el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y que ya ha producido algunas recomendaciones de modificaciones puntuales a algunas leyes vigentes para que pueda adecuarse y mejorarse el sistema de justicia venezolano, que puedan estar en libertad los que le corresponda, los que no hayan sido juzgados que puedan ir a juicio y que si son responsables cumplan con las condenas que se le asignen, y a los que no simplemente, bueno, que sigan haciendo ejercicio pleno de sus derechos y garantías constitucionales. Gracias, diputado, por acompañarnos. Te agradezco a ti mucho la invitación y a ustedes la amabilidad y la gentileza de habernos sintonizado. Amigo, era Francisco Torrealba, diputado ante la Asamblea Nacional e integrante de la delegación que representa al Gobierno Nacional en el diálogo en México. A ustedes también les agradecemos su sintonía y los invitamos a continuar con más de la programación que hemos preparado para ustedes en Venevisión.